verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora, basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Hechos 1 declara que nuestro Señor ausente físicamente, en el tiempo en que se hace presente por su Espíritu y por el Espíritu, maneja las cosas por el Espíritu Santo. Por eso dice Hechos 1, hasta el día en que el Señor Jesús ascendió, pero que las cosas que empezó a decir, que dijo, las dijo bajo la acción, dice en esta versión, del Espíritu Santo, dando instrucciones oportunas a los apóstoles que escogió de antemano. Bueno, el punto es este. Noten ustedes, hay un imitador con espíritus, imitando al Espíritu Santo. Hay un imitador que imita al Espíritu Santo directo. Imita ángeles. Imita todo. Y es una imitación que no la discernimos siempre. Es un ángel de luz o como ángel de luz. Pero el Señor es diferente, pero es también a la manera de ángel de luz. Entonces hay que distinguir esa diferencia. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Cómo maneja el diablo a su gente? Por espíritus y por su espíritu. Porque imita a Dios. Sabe que Él tiene los originales infalibles. Y entonces imita, maneja y manda sus espíritus en los que le dan puerta, sean de Dios, pero que le den puerta a Él, porque si no, no hubiera podido tocar a Adán y a Eva. Eran de Dios, pero los tocó Él, el enemigo. No hubiera podido tocar la mente de Pedro, el diablo, para que Cristo no fuera a la cruz, sino usando a un apóstol de Cristo, de Jesús, que le dio puerta. Pero todo esto lo digo porque la manera de trabajar del diablo nos anticipa, como es copiador, cómo trabaja Dios con nosotros. Fíjese que Dios trabaja, por eso el Señor dijo, trabaja por espíritu, por espíritu, porque dijo, les conviene que yo me vaya, porque es el Espíritu el que va a trabajar. El Espíritu, no un espíritu. Aunque van a trabajar espíritus de Dios paralelos. Pero ¿cómo nos maneja? Antes de ascender, ya va el cuerpo físico a subir de Cristo, y dice, bueno, ahora voy a dar órdenes, instrucciones a ustedes que los escogí antes, por acción del Espíritu. Ahora,
No, no, a primera vista pareciera, y entonces ¿cómo lo daba antes? No por espíritu, pero es que ahora es el espíritu que se va a quedar manejando. Por eso dice ahí, dando instrucciones por espíritu, por el espíritu, no de otra manera. O sea que cuando recibimos avisos, guianza y todo del Señor Jesús, lo está haciendo el Espíritu Santo, a nombre de Jesús, dentro de nosotros. Pero acuérdese que nosotros, como el arca del pacto, somos madera, que se puede apolillar, que se puede podrir. Es la parte humana, representada en la madera del arca del pacto. Pero el arca del pacto, esa cajita de madera, fue enchapada por dentro en oro y por fuera en oro, para que no se vea la madera. Es lo divino adentro y lo divino afuera, y la madera en medio, pero invisible. Eso somos nosotros. Entonces, en la medida que te vean la madera, te ven tu polía. Y en la manera que no te cubras por dentro y por fuera del espíritu, te ven tus flaquezas humanas. Pero el Señor quiere que la obra se haga completa con el individuo, con la congregación y con la iglesia universal. Estoy hablando de la iglesia. Entonces, ¿cómo va a trabajar el Señor? Va a trabajar, miremoslo cómo va a trabajar en el individuo, de la iglesia, las células del cuerpo de Cristo. Miremos cómo va a trabajar en el individuo. Allá va Pablo, es un individuo. Allá va un miembro de la iglesia de Cristo, para Éfeso, para Corinto, para donde sea. Es el individuo. ¿Cómo va trabajando el Espíritu ahí? Le trabaja por dentro y le trabaja por fuera. Porque por dentro le puede hablar audiblemente, le puede hablar a la mente, a la conciencia, pero por fuera, si está dentro del pueblo de Dios, le puede hablar por los de la congregación, por profecía, por interpretación de lenguas, por esto, por palabra de ciencia, los dones. Pero me interesa el individuo. A donde quiera que voy, decía Pablo, el Espíritu me dice, ¿cómo? Probablemente por profecías, probablemente por profetas, probablemente por voces audibles, probablemente por visiones, probablemente por sueños. Escoja. Y que te dé abundancia. Por el Espíritu fue llevado al tercer cielo, Pablo. Bueno, no vamos a hablar de todo eso, pero eso es el individuo. Entonces la célula es una microiglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo universal, pero somos miembros en particular. Usted no es la iglesia de Cristo, es un miembro de la iglesia, pero se conforma el Espíritu a trabajar como va a trabajar en la congregación local y como va a trabajar en la congregación universal. Es su microcosmos, usted. El mediocosmos y el macrocosmos. Usted el microcosmos, individuo. El mediocosmos, la congregación local, debe representar a todo el resto en las formas. Pero el macrocosmos es la iglesia universal, que debe ser uniformada por el Espíritu, interpretando la palabra. A mí me consterna que haya tanta versión bíblica y no todas son correctas. Lo digo con mucha pena. Pero hay una sola interpretación, la del Espíritu Santo. No tenemos el original, pero mejor si tenemos lo más próximo al original, el esfuerzo del hermano Zúñiga con la aramea. Bueno, pero yo quisiera hablar de la congregación local. Ya hablamos del individuo, a donde quiera que iba, no vayas a Jerusalén, ahora haz esto, ahora soy, el que tiene este cinto, le va a pasar esto. Mire cómo lo guiaba la iglesia
local, sin conocerlo mucho, de quien sea ese cinto. Mire, profetizando por las casas. Qué control había, hermano, qué coordinación. Ahora si se hiciera todo eso por las casas, creo que nos fraccionamos más de lo que estamos. Bueno, ¿qué hace con la congregación? Yo sé que el tiempo no me ayuda ahora lo que tenemos por delante, pero óigame, el mediocosmos. La congregación debe ser una representación en pequeño, local, de toda la iglesia universal. Cuando uno se va pareciendo a lo otro, ya hay que ver qué pasa y qué sucede. Uno llega a congregaciones en que lo menos que parece es iglesia de Cristo. Un hermano dice que fue a Nueva York y no sabía inglés, andaba buscando cosas sobrenaturales como él estaba acostumbrado. Y entonces, como no entendía ni inglés, se metió aquí, o vio algo así allá adentro de una congregación. Esto está mejor que lo demás, dijo. Y se metió, y eran espiritistas. Bueno, pero si usted toma una naranja y va desgranando gajito por gajito para orientar a dónde está el naranjal, y alguien se va detrás recogiendo los gajitos, naranja, todos los gajos tienen el mismo sabor de toda la naranja. Y si en eso recoge un gajito y tiene sabor a limón, será naranja. Es el limón, aunque esté en la lista ahí. Ojalá me esté explicando. Ahora, cuando el Espíritu trabaja en la iglesia local, estoy hablando de local, ahí debe haber comunicación del Espíritu, y no por una boca, y no por una mente, sino por cualquiera de todos de la congregación. Cuando se reúnen debe haber palabra revelada. Cuando se reúnen debe haber cantos en el Espíritu. Usted sabe ese pasaje. Bueno, sucede eso en su congregación. ¿Cómo va a manejar el Espíritu eso? Lo va a manejar desde afuera, lo va a manejar desde adentro, lo va a manejar por palabras audibles, lo va a manejar por pensamientos, por conciencia, lo va a manejar igual que con el individuo. Lo va a manejar por guianza externa, por visiones, sueños, todo lo que usted sabe. Siempre teniendo cuidado de la no infalibilidad de todos esos elementos, porque se mezcla con el hombre que los traspasa. Tengamos ese cuidado. Usted es responsable, ministro, de eso. No comáis de las cosas más santas, profundidades, carisma, si no hay sacerdote con Urín y Tumín. Si no diferencias, mejor cálmate. Si no distingues, mejor abre bien los ojos, usa colirio, y entonces, no solo por tener carisma, no solo por tener novedades, vas a avanzar, porque después vas a retroceder más de lo que avanzaste. Un paso adelante y 3 para atrás, vas llegando al tope de allá. ¿Cómo quiere manejar a la Iglesia Universal? En la unidad perfecta del Espíritu y de la fe, por no mencionar otras unidades. Manejarla en la variedad. Cuando se gesta una persona en el vientre de una madre, la genética es maravillosa, haber conocido eso, algo por lo menos, cómo las células ocupan su lugar como para lo que fueron concebidas. No son lo mismo las células que se agrupan en el riñón que las células que se agrupan en el cerebro, o las células que se agrupan en el hígado. Ya van con su función específica traída. Una célula de riñón en el hígado no va, aunque parece que habrá lo mismo, la misma sangre de los nutre. Bueno, ¿qué le digo? Así el cuerpo de Cristo místico tiene células hepáticas,
y células cerebrales y células renales. No pretenda la renal juzgar a la hepática o a la cerebral. Bueno, que saque conclusiones. Si la iglesia representada en el individuo, sea ministro o que sea, si la iglesia representada en la congregación local no coincide con la iglesia universal, no va a calificar, hermano, porque la iglesia universal va a ser unida totalmente, enchapada, que no se va a volver a ver la madera del arca del pacto. Será porque la transformación será total. Hasta entonces habrá una iglesia en la unidad de la fe. Ahora toleremos en la unidad del Espíritu. No todos están al mismo nivel de la fe. No todos son Pablos, no todos, hay Apolos, hay muchos más, hay Pedros, legalistas y cuadrados. Hay gente que no entiende ni cómo se llama. Hay santos tontos. Hay santos despejados de mente. Hay sabios y santos. No todos los santos son sabios, ni todos los sabios son santos. Ahora bien, hermano, es más importante ser cerebral. Depende, ¿para qué? No es más importante ser páncreas para los adrenalinazos. Depende. La adrenalina te salva de la muerte en un accidente, te desconecta. Pero la célula cerebral aporta más. Bueno, depende de su función. Bueno. Allá entra Pablo a Corinto. ¡Qué alboroto! Tenían dones hasta los loros. Y dice Pablo, ese es loro. Esa es repetición. Esa es mente. Pero llegó a poner el orden, ¿no? Pero no entendamos el orden en el culto a la manera de Pablo en Corinto como suprimir la efusión de los dones. Porque lo que hizo Pablo fue poner freno al auto que iba desencajado. Hay iglesias que no necesitan freno porque no hay auto. Iba a otros lugares en donde no tenían nada, hermano. Puede haber problema por no tener, problema por mucho tener, pero más problema por no diferenciar. ¿Quiénes van a juzgar a los profetas? Hay profetas que se paran. Tú eres así y así. Ay, ¿quién garantiza eso? El profeta. Si a veces el profeta no sabe de dónde le vino la cosa. Tiene que haber juzgamiento de otros ministros. Solo así se puede caminar. Todavía estamos entre humanos. Todavía la canal de agua lleva desprendimientos de la canal en el agua. Y hay que tragar el agua y no los desprendimientos. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Le damos un aplauso al Señor? Llegaba Pablo a una iglesia y había un sinvergüenza que no se arrepentía y pecaba descaradamente. ¡Échenlo! ¡Quítenlo! Si no lo quitan ustedes, están engreídos, apachangando el pecado. Si no lo quitan ustedes, voy a llegar yo y lo quito yo. ¡Qué autoridad! ¡Qué tremendo! Pero nota usted que también se delegaba autoridad de reprimir y de excluir
por no decir excomulgar, a miembros de las iglesias recalcitrantes pecadores, que sin embargo sabemos por 1 y 2 Corintios que ese tal de 1 Corintios 5 era de Dios, pero que supo al fin arrepentirse y ser reintegrado. Hay Diótrefes y otros Alejandros Caldereros, etcétera, que ya no vuelven porque no se arrepienten, porque no saben cómo volver, como Esaú, que ya no pudo volver aunque lloró y ya no tuvo lugar para el arrepentimiento. Bueno, ministros, pastores, consiervos, somos de barro, cierto, pero nos han delegado un tesoro en vasos de barro. ¿Cómo vamos a ministrarlo? ¿Bien? ¿Mal? ¿Indolentes? Que corra la bola, que siga el asunto. Tomar todo como dice la Escritura, que tomemos la leche no adulterada, pero nos tragamos hasta los tornillos, hermano, por leche. ¿Cómo vamos a analizar? Es muy peligroso cuando nosotros no tenemos una madurez directriz en la iglesia, porque la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría es muy comprometedora, hermano. El discernimiento de espíritus también, decirle a una persona, usted tiene el Espíritu de Dios que lo está invadiendo, tal vez lo están invadiendo demonios, porque imitan. Yo he tenido experiencias de eso. Una persona que recibió el bautismo del Espíritu, ¿qué bautismo, hermano? Lenguas angelicales parecía. Era el demonio. Y el demonio, cuando le puse, el Señor me dio discernimiento esa vez, le puse la mano, me dijo, ponle la mano. Yo estaba diciendo, ¿qué bautismo? Ponle la mano. ¿Qué discernimiento tenía yo? Todos están diciendo, amén, gloria a Dios, qué maravilla. Y yo también. Pero el Espíritu me dijo, pon la mano. Y volé yo desde atrás de la iglesia, le puse la mano y cayó al piso. Y el diablo dijo con voz tonante, me descubriste. Yo no unjo, pero imito. A esta yo las tomé. Me voy a tener que ir, pero tengo más aquí que no sabes quiénes son. Me dejó peor en la salida que en la entrada. Estaba liberando en el nombre de Jesús a este y dije, ¿y quién seguirá? Así es la cosa, hermano. El diablo es muy astuto, maneja verdades. En las pirámides de Egipto hay verdades apocalípticas. ¿Quién las llevaría ahí? Y no porque hay verdades apocalípticas, todo lo de la gran pirámide es verdad. ¿Qué hacemos? El diablo maneja verdades. Por ejemplo, aquella mujer que iba detrás de Pablo y de los otros ministros, endemoniada, pitónica. Estos son siervos del Dios Altísimo. Mire qué verdades. Como para que, pero ya bien, decía Pablo, somos siervos. Lo que se vino a percatar a los pocos días era que esa era el diablo mismo, diciendo verdades para capturarla, para capturarlos, para henchirlos, para engreírlos, para crecerlos. Yo tuve la experiencia que conocí de una persona que llegó a una iglesia herética. El ministro era más herético que el diablo, pero era, a la vista de la gente era espectacular. Tenía carismas que yo envidiaba. Decía, wow, qué ministro. Pues fíjese usted, el hijo de esta persona, que era un diácono muy serio de la iglesia tradicional, quería llevar a su papá a la iglesia porque lo entusiasmaron aquellos carismas de esa iglesia. Puedo hablar con libertad porque no digo el nombre. Una iglesia que yo conocí, vi, esto que le estoy contando, no sucedió en Alaska, sucedió aquí en Guatemala. Entonces,
El hijo al fin logró llevar a su papá porque se puso grave del corazón. Lo logró llevar a esa iglesia. Arrastrado casi, pero como había que repararle el corazón, lo llevaron. Y viene el ministro, y sin saber inclusive nada, le dice, usted está malo el corazón. Unos carismas, hermano, tremendo. Le puso la mano acá y ¡wow! Una sanidad, hermano. Yo conocí a ese hombre. Hace poco se murió, lleva años, sano. ¡Ja! Se ligó al ministro ese. Después el hijo se dio cuenta quién era ese ministro, el hijo, pero no pudo sacar al padre, porque el padre se prendó de los carismas del hereje y ya no le importó que fuera hereje. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Que el diablo pesca, mete, liga. Hay gente cristiana que va a un centro espiritista, porque hay quienes van. Aquí no hay ni uno, pero... Y ahí se sanan. ¿Y quién los saca de ahí? Solo Dios puede. Bueno, solo Dios es al fin el que saca, ¿verdad? Hermano, hay un montón aquí, que el tiempo ya se me fue y el retiro ya se fue también. ¿Qué vamos a hacer, hermano? No examine tanto, no juzgue tanto la iglesia universal. Se va a encargar el Señor de hacerla gloriosa. Cuide la iglesia local. Sume células como ministro sanas al cuerpo. No sume arrugas y manchas al cuerpo místico de Cristo. A veces he encontrado yo con mucha pena y mucho dolor. Y somos de barro, claro. Más problema con los ministros que con las ovejas. Aquí entre nos, si hay ovejas, de esos ministros no hay ni uno aquí ovejas. Los que no vinieron son, eso no, tampoco no. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Bueno, que hay una maraña. Acuérdense que la red del evangelio, del reino, cobija a veces sabandijas, cangrejos, alimañas, lodo, lastre y peces de vez en cuando. Ahora, va a llegar el momento en que pues, el Señor va a juzgar la iglesia universal. Peces para allá, peces para acá, peces, el mal lodo para afuera. Bueno, deje eso para el final. Ni siquiera usted se va a meter porque van a ser ángeles los que van a estar haciendo esa selección. Pero la iglesia local, la que le dieron a usted que cuide. Yo me recuerdo cuando veía mis equívocos múltiples. Y uno aprende más en lo negativo que en lo positivo. Y yo lloraba mis errores y decía, ay Señor, quítame a ese, quítalo tú porque tú lo pusiste. Decía el Señor. Claro, en su misericordia, yo llegaba a ver qué hacía y ya lo había quitado el Señor. Algunos, ahora los tenía yo que descabezar. El buey que tríe bien es digno de todo lo que le van a dar. No le podemos poner bozal, pero le podemos poner bozal al buey que tría mal. Y podemos quitar ese buey de ahí. Pero ¿quién es el hombre para juzgar? Un momento. Alguien utilizó la misericordia sin frontera, le llamo yo. Mire, dijo, de mí no tienen misericordia y que no sé cuánto. Un sinvergüenza de 7 suelas. Pero miren, dijo Cristo a la mujer adúltera. Le dijo, ni yo te condeno. Y estos están condenándome a mí. Ni Cristo condena. Momento. No tergiversemos los pasajes. La mujer adúltera era una pagana. No era convertida. Había que perdonarle todo para que viniera y ya no peques más.
Pero el que sabe que estando en Cristo no debe pecar y peca, hay que corregirlo, hay que arreglarlo. Aleluya, aleluya. Porque la iglesia local que tolera el pecado está hinchada, o el ministro. Yo llegué a una iglesia donde un ministro me dijo, yo supe, ¿verdad? Le dicen a uno cosas que ni pregunta. Me dijo, fíjese que el anciano de esta iglesia tiene 2 mujeres. Y a lo mejor tenía más, pero no le decía a todas. Y le dije yo, y lo sabe el pastor, me dijo. Qué buen chisme, ¿verdad? Y yo llegué con el pastor y le dije, mire, ¿tú sabes eso? Ay, hermano, esa es mi debilidad, hermano. Fíjese que sí, tiene 2 mujeres. Hasta las visito y les ministro a las 2. ¿2 mujeres? Sí. Ay, hermano, pero es el que sostiene la iglesia. ¿Qué hago yo? ¿Me va a sostener usted? Me dijo. Yo no lo puedo cortar. ¿Qué dice usted de eso? Que les aportan para radio, para televisión, o lo que sea, que no puede sostener la iglesia local, les aporta a un adúltero, les da el dinero. ¿Estará bien? Aparte que pueden haber riquezas de maldad que ya se convirtieron, las riquezas, que ya son para el rey. Pero cuando uno está conectado a una sociedad, eso dijo Pablo, ustedes están hinchados, tolerando a ese pecador. La iglesia local. Pero antes de juzgar la iglesia local, júzguese como individuo. ¿Cómo podemos tener autoridad nosotros si no queremos limpiarnos nosotros? Si no queremos que el Espíritu nos enchape de dentro y fuera. Si no nos damos. Hay ministerios que ignoran al Espíritu Santo. Hay ministerios que lo adoran y se olvidan de lo demás. Tampoco. Porque el Espíritu está proyectando al Hijo. El culto al Hijo y la adoración al Padre durante el presente renglón. Yo como quisiera decir más, pero quisiera que se hicieran algunas preguntas, ¿no? Ministerios Ebenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes.